En Apocalipsis 7:4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Te invitamos a escuchar la enseñanza de este tema tan importante. Bienvenidos. Liliana, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar siempre con ustedes. Un saludo muy cariñoso para todos en este día. Bien, Liliana, seguimos. ¿Quiénes son estos sellados y para qué fueron sellados? Bueno, hoy vamos a tener, hoy tenemos un programa que es muy especial porque este programa nos va a hablar como de un intermedio que hay antes de aparecer el séptimo sello. Nosotros veníamos hablando en los programas anteriores de los 6 sellos, los primeros 6 sellos, y vimos que el último sello, el sexto, era el de la ira del Cordero. Estamos hablando, ya eso lo explicamos en el programa anterior y los animo si de pronto no han visto el programa anterior a que lo busquen porque es muy importante hacer la conexión. ¿Qué pasa? Que se va a abrir el séptimo sello, pero antes de abrir el séptimo sello, primero hay una pausa, hay un intermedio que tiene un mensaje muy importante, que es el sellado de los 144,000. Hay también en ese intermedio, también vemos una multitud que sale de la tribulación y por último vemos en ese intermedio un silencio que se hace en el cielo. Todo esto lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de estos programas. Pero es importante entonces recordar que el tiempo de la ira del Cordero viene cuando ya se ha incrementado de una manera extraordinaria la maldad y la apostasía en el mundo. Y esto ya lo estamos viendo. Nosotros estamos viendo que la maldad se incrementa día a día. En este tiempo, en el tiempo de la ira, se han incrementado también la guerra, la persecución, la inestabilidad económica, el control del sistema del anticristo, del anti-Yeshua, las plagas, las catástrofes, las muertes. O sea, vemos, nosotros en este momento estamos comenzando el proceso, pero el proceso se agudiza y entonces entendemos ahora dentro de todo ese contexto en el mundo por qué viene el sello a los 144,000. El temor de la gente o el temor de todo, pues claro que se va a incrementar y va a ser extremo. Y tenemos que entender desde ahora que solo teniendo la fe en el Eterno y en Yeshua, nosotros podríamos sostenernos durante ese tiempo. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos este tiempo antes de entrar en el análisis de los 144,000? ¿Qué pasa cuando nos vamos a Mateo 24? Recordemos que siempre hemos venido viendo el paralelo entre Apocalipsis y Mateo 24. En Mateo 24 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. O sea, ya hemos hablado de toda esta situación catastrófica en el mundo. Y dice en el verso 31, dice que Yeshua enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos. En Mateo, Yeshua habla de recoger o de proteger a su pueblo y de juntar a los escogidos desde los 4 vientos. Esto es muy importante de recordarlo para lo que vamos a analizar en el día de hoy. Cuando nosotros vamos al Apocalipsis 7, vamos a leerlo con detenimiento para que podamos es como desglosando todo el material que hay allí. Nos dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra.
Recuerden, Mateo 24-29 nos habla de que Yeshua enviará a los ángeles a recoger el remanente de los 4 vientos. O sea, estamos viendo la misma expresión. Los 4 vientos de la tierra, ¿qué quiere decir? De toda la tierra completa. Y esto es algo importante que vamos a ver ahora en un momento. Entonces dice que los ángeles detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no le hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí tenemos que pensar un poco, porque siempre lo leemos rápido, pero pocas veces nos vamos como palabra por palabra, que es muy importante. Viene una catástrofe sobre una parte de la tierra, una parte del mar, una parte de los ángeles. Esto lo vamos a estudiar posteriormente. Pero antes de que eso ocurra, dice que el Eterno ha mandado a los ángeles a sellar en las frentes a los siervos de nuestro Dios, a los siervos de Elohim. Entonces oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Manasés, de la tribu de Simeón, de la tribu de Leví, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Zabulón, de la tribu de José y de la tribu de Benjamín. Fíjense, todos estos sellados son de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Este es un punto que a nosotros nos tiene que sacudir un poco de toda la tradición que traíamos y entender realmente la importancia del plan del Eterno. Entendamos ahora, estudiando este tema de los 144,000, primero que todo, que no son 144,000 judíos, como siempre se ha dicho. No, son 12,000 de cada tribu. ¿Por qué? ¿Por qué no son los 144,000 judíos? Porque recordemos que hemos venido en este programa, desde el programa número 1, hemos venido hablando acerca de cómo el Eterno nos está revelando nuestra identidad israelita. El Padre nos está revelando el tema de las 2 casas de Israel, de la casa de Judá y de la casa de Israel. Hoy nosotros sabemos y lo confirmamos en la palabra, ustedes lo deben haber visto en programas anteriores, que nosotros hoy tenemos la ciudadanía israelita. Nosotros somos parte de estos 144,000. ¿De qué tribu seremos? No tenemos ni idea, porque aún si fuéramos gentiles solamente, somos repartidos entre las tribus. Pero el Padre está restaurando todas las tribus de Israel. Por eso está llamando también a Efraín y a Manasés, que fueron adoptados. Ya también esto lo hemos estudiado. Esto es importante porque nosotros como iglesia nos habíamos mantenido como afuera de este contexto de los 144,000, porque pues veíamos que eran nomás las tribus de Israel. Pero nosotros no estamos afuera. Y lógicamente que estamos más que adentro, digámoslo, porque nosotros somos los que hemos creído en Yeshua y es el mismo Yeshua el que envía a los ángeles a separar ese remanente, de manera que nosotros vamos a estar dentro de todos estos siervos sellados. Ahora, ¿por qué los 144,000? Estos 144,000 no es que sean los únicos que van a portar ese sello del Eterno. Vamos a ver por qué. Vamos a ver las pruebas bíblicas. Recuerde que nosotros estamos enseñando, pero estamos dando la sustentación bíblica en cada palabra. No, los 144 no son los únicos portadores del sello. O sea, este sello, ellos son la primicia, vamos a verlo a continuación,
Y nosotros también podemos ser sellados como ellos si nos mantenemos en obediencia. ¿Qué pasa con ese sello? Ese sello es para darles autoridad y protección. Y fíjense una cosa muy especial, no hay gentiles entre los sellados para protección. Eso es lo que nos tiene que hacer reaccionar y venir a entender nuestra identidad israelita, que no tenemos que cambiar, no tenemos que venirnos a Judá, no tenemos que cambiar de nada, seguimos, pero solo entendiendo el misterio que el Padre nos ha revelado en este tiempo. Ahora, ¿por qué van a ser sellados? Veníamos diciendo, porque el mismo Mateo nos habla de guerras, de rumores de guerra, de nación contra nación, de pestes, de hambre, todo esto. ¿Por qué vamos a ser sellados? Vamos a ser sellados porque definitivamente el Padre es fiel a su palabra y Él ha prometido guardarnos de la ira venidera. Ahora, siempre habíamos pensado, yo misma lo había enseñado muchas veces, que los 144,000 iban a predicar el evangelio por todo el mundo. ¿De dónde teníamos esa idea? No es que sea errada, pero no es completa. ¿De dónde teníamos esta idea? La teníamos precisamente de Mateo 24:14, donde dice que en medio de la tribulación, dice el evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. Por eso siempre pensamos que la misión de los 144,000 era enseñar el evangelio a todo el mundo. Pero el punto es que en la medida en que el Padre va revelando su palabra a través del Espíritu Santo y vamos viendo los hechos, nosotros vamos comprendiendo algo mucho más complejo. Primero, todos nosotros somos llamados a evangelizar, todos ustedes que me están escuchando hoy, todos debemos evangelizar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a todos. Esa es una misión para todos. Yeshua nos hizo pescadores de hombres. Ahora, pero dijimos que el sello era para protección. Si nosotros analizamos un poquito quiénes son esos 144,000, entonces vamos a entender mucho más a quiénes van a ser los sellados. Ya vimos que tienen que ser del pueblo de Israel, o sea, tienen que ser o nosotros, la casa de Israel, o la casa de Judá, todas las tribus de Israel. Ahora, mire, si nos adelantamos un poquito hasta Apocalipsis 14, nosotros vamos a entender algo que nos va a revelar la misma palabra acerca de estos 144,000 sellados. Dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Aquí vienen varias cosas muy importantes de entender. Y sigue diciendo el verso 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué quiere decir que son vírgenes, que no se contaminaron con mujeres? El hecho de que diga, no es que van a ser célibes, digamos, solteros que nunca tuvieron ningún encuentro con una mujer. Eso no es lo que quiere decir. ¿Por qué sabemos? Porque en la palabra, el mismo Israel es comparado con una mujer. La gran ramera es llamada así como una mujer prostituta. Digamos que la mujer no se refiere propiamente, cuando dice que no se contaminaron con mujeres, no quiere decir con mujeres, con humanas, pues con personas aquí, con mujeres, no, está hablando que no se contaminaron con toda esa ramera del mundo. Cuando nos dice también que no tienen contaminación, hoy entendemos algo que es muy importante y es que su ADN todavía es el ADN del Eterno. Recordemos, y esto es importante, el mundo está tratando de cambiar nuestro ADN a través de toda esa química que se está poniendo dentro de las personas. Se está tratando de adulterar el ADN. ¿Por qué sabemos esto? ¿Cómo lo podemos probar? Por Noé.
Recuerden que en el tiempo de Noé los nefilim habían venido a dar a luz a los ángeles caídos, a los nefilim, y habían adulterado el ADN de muchas personas. ¿Por qué fue escogido Noé? Noé fue escogido porque su ADN estaba limpio, es lo que nos dice en hebreo todo el texto de Génesis. Entonces, estos 144,000 son personas que han cuidado su ADN de ser también adulterado. Fíjense que cuando el Eterno nos habla de virgen, nos está hablando de los que pasamos por toda la tribulación, pero seguimos en obediencia. Eso lo vemos, por ejemplo, en Jeremías 31. En Jeremías 31, cuando llama otra vez al pacto con la casa de Judá y la casa de Israel, que nos dice que al final todos volveremos con gritos de gozo a Sión. Entonces se dice en el verso 13, entonces la Virgen se alegrará en la danza. O sea, llama a todos los redimidos de Israel, nos llama la Virgen. ¿Por qué? Porque no nos salimos del mandamiento del Padre y no nos contaminamos con la ramera del mundo. Entonces, entendamos todo esto. Entendamos por último que son una primicia. ¿Qué quiere decir la primicia? Son como los primeros frutos. Fíjense que la primicia, cuando Jesús resucitó, él presentó las primicias al Padre. ¿Quiénes eran la primicia de cuántos se presentaron para Shavuot como primicia? Recordemos que en el aposento alto estaban 120. 120 es la primicia, por ejemplo, de 12,000 de cada tribu que habían sido antes mencionadas en el Tanakh. Entonces, es una primicia. ¿Quiere decir que el Espíritu Santo solo vino sobre esos 120? No, en la misma palabra vemos que nos habla de 3,000, nos habla de miles recibiendo la unción del Espíritu Santo. Así que estos 144,000 sellados, que están sellados para prevención, para preservación, que son sellados para que nada lo pueda ya tocar. Son solo la primicia de todos los que estemos en obediencia, todos los que estemos presentes en ese tiempo y permanezcamos en obediencia. Así que cuando nosotros entendemos todo esto, nosotros nos damos cuenta que estamos siendo preparados para ir a llegar a ese tiempo, pero no estamos solos. No estamos solos. Estos 144,000 después van a acompañar a Jesús a donde quiera que vaya, esa primicia. Pero el remanente pues va a ser mayor que esto. Así que ir entendiendo todos estos puntos nos llevan a nosotros a entender un punto que es muy importante, el sello que pone el Padre en la fiesta del pan sin levadura. Siempre que hemos hablado de la fiesta de pan sin levadura, hemos hablado de este sello, porque es parte de ese sellado de los 144,000. Recordemos que en Éxodo 13 nos dice que cuando nosotros celebramos la fiesta de pan sin levadura y sacamos la levadura de nuestra vida, el Padre pone un sello sobre la mano y sobre la frente de todos los que vengamos en obediencia a Él. Esto lo pueden encontrar en Éxodo 13 del 5 al 10. Así que ese sellado es desde ahora, ese sellado lo podemos nosotros ir logrando en cada fiesta de pan sin levadura para que podamos ser encontrados dignos de pertenecer, como ya que la primicia van a ser los 144,000, pero nosotros el resto de la cosecha. Bien. Liliana, ¿en algún otro momento en las Escrituras el Eterno selló personas con algún propósito? Sí, y este es un punto que yo quiero que me presten mucha atención, por favor, porque fíjense la importancia de esto. Cuando nosotros leemos Ezequiel en el capítulo 9, nos dice que desde el capítulo 8 nos viene diciendo la palabra. En Ezequiel 8 viene el Padre, le está mostrando, inclusive es Jesús al que le está mostrando al profeta Ezequiel,
le está mostrando todas las abominaciones que hay en Israel. Entonces lo lleva al templo y lo lleva al templo y él empieza, le dice que cabe un hueco en la pared del templo. Y cuando el profeta entra al templo, ve todas las abominaciones que hay. Y si ustedes leen todo el capítulo, van a encontrar que las abominaciones tenían forma de reptiles, de bestias abominables, de todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor del templo. Entonces el mismo Yeshua le pregunta, que es el ángel de Yahweh, el Jesús, que le pregunta, le dice, pero mire, estas no son todas las abominaciones, todavía hay más. Y lo llevó, dice que lo llevó a la entrada de la puerta del templo, y las mujeres estaban sentadas llorando por Tamuz, estaban adorando a Tamuz allí en el templo. También sigue insistiéndole en que mire un poco más adentro del templo, y dice que encontraron a 25 varones con sus espaldas vueltas al templo de Yahweh y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol. O sea, de todo esto que había, surge la ira del Eterno, porque al fin y al cabo es lo mismo que estamos viendo hoy, que está todo pisoteado por el enemigo. Ahora, ¿qué pasó en Ezequiel 9? En Ezequiel 9 nos dice, y aquí es donde viene un punto muy importante de reflexión. En Ezequiel 9, el Eterno va a hacer juicio, Y entonces dice que la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín y llamó al Yahweh al varón vestido de lino y le dijo, pase por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponga una letra Tap en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Es decir, a todas las personas que estaban en aquel tiempo lamentándose y doliéndose de ver tanta maldad, que les dolía realmente su corazón, que permanecían en obediencia. Dice que el ángel pasó y les puso un sello en la frente. ¿Pero qué sello es? Era la letra Tap. La letra Tap en hebreo tiene la forma de una cruz en el tiempo de Ezequiel, porque aquí estamos hablando del paleohebreo. Entonces, ¿qué fue lo que le pusieron en la frente como sello? Una cruz. Para nosotros esto tiene completo sentido, porque si nosotros entendemos eso, nosotros ya sabemos cuál va a ser el sello. Ahora, la letra Tap significa pacto. Entonces, a todo está el mundo, digamos en aquel tiempo, en el tiempo de Ezequiel, era todas las dos casas de Israel. En este tiempo está todo el mundo en tanta maldad. Si nosotros permanecemos en obediencia, vamos a ser sellados, como fueron sellados en el tiempo de Ezequiel, todos los que se lamentaban y estaban en obediencia, con una cruz sobre la frente y una cruz que significa un pacto, que fue un pacto de que en aquel tiempo fue un pacto de protección. Era porque después vino el juicio sobre todo lo que había allí alrededor y de todo lo que se estaba profanando. El mismo Eterno dice, yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiréis. Esos son todos los que estaban en abominación. Pero el pueblo que había clamado ya tenía el sello de Dios en sus frentes. Así que si nosotros recordamos eso, que es una letra Tap, pero es una letra que tiene ese significado. Nosotros ya vemos de qué manera el Eterno empieza a guardarnos de todo ese tiempo. Ahora, por último, pensemos en esto. Hemos visto el sello del pan sin levadura. Tiene que ser la misma letra Tap, seguramente. ¿Por qué? Porque el Padre dijo, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Este sello ya vemos que lo tenemos en la fiesta de pan sin levadura.
Los 144,000 que son sellados como primicia, ya sabemos también para qué fueron sellados. Cuando nosotros estamos entrando en esa fiesta de pan sin levadura, ¿qué hacemos? Sacamos toda la levadura, toda la corrupción que tenemos. Y por último, tenemos un sello que es muy importante también, que es el sello del Espíritu Santo. Ese lo podemos encontrar en Efesios 1:13, cuando nos dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que la búsqueda del Espíritu Santo, y más adelante en Efesios 4 también nos dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Fíjense de cuánta manera nos sella a nosotros el Padre. Así que vamos a entrar en ese sellado. ¿Por qué no aparece Dan? Muchas personas dicen, bueno, no aparece Dan, pero aparece Manasés, y de todas maneras Dan, como simbolismo de la serpiente que ataca, pues pareciera que fue reemplazado en ese sello, en esa protección, con la tribu de Manasés. Pero recordemos siempre, Dan nunca deja de ser tribu y va a heredar también la tierra, solo que no va a tener esa protección en el final. Bien, bien. Liliana, continuaremos con el estudio de Apocalipsis 7. Vamos a continuar con otro tema también muy interesante, que es el tema de la gran multitud que sale de la tribulación. Es que tenemos este intermedio entre el sexto y el séptimo sello, tiene muchísimo significado y, como les decía al principio, tiene muchísimos mensajes. Así que los esperamos para el próximo programa. Bien, gracias Liliana. Shalom, shalom. Shalom para todos y muchas bendiciones del Todopoderoso a sus vidas. Recordemos siempre las palabras de Pablo en Efesios 4:30 que nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Nos vemos en el próximo programa. Shalom.